Fréquence Paris Pluriel 106.3. FTP, la radio del pueblo. Ay, qué rico que sí. Ay, observando el mundo a mi lado, yo sigo siendo eterno vago, deslumbrando paso a mi lado, bandolero eterno, bandolero ando. Mexicano Zoe, nos vamos a otro mexicano, nos vamos con Juanito Guanabacoa. Adelante, Juanito. Muchas gracias, Abel. Y bueno, los saludos no siempre son para la despedida, también para la bienvenida. Un saludo a Jorge Fuentes, el profesor que desde la frontera con Alemania nos está sintonizando, ya hizo favor de mandarnos un mensaje. Y bueno, comenzamos esta sección. México, país de contrastes profundos. En esta sección de la emisión Américas, con respecto a lo que sucede en América, concretamente en América del Norte, más específicamente en México, país hispanohablante, multiétnico, pluricultural, considerado también en la idea de lo latinoamericano, sin entrar al análisis del tema que este concepto conlleva, he presentado a ustedes testimonios de activistas sociales como el del profesor y amigo Carlos Soledad, mexicano, periodista del diario La Jornada, entre otros periódicos impresos y virtuales. He presentado a académicos de renombre como el doctor Enrique Dussel, de origen argentino, asilado en México desde los años 70, posteriormente naturalizado, quien ha sido, entre otras muchas distinciones, profesor de la Escuela de Filosofía en Frankfurt, Alemania. Es profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana, ambos en mi país. Y por otra parte, el testimonio del doctor Ángel Valderas Puga, ex dirigente sindical de profesores de la Universidad Autónoma de Querétaro, miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores en el Uso de Tecnología en la Educación Matemática y profesor de posgrado en la Universidad Queretana desde hace 29 años. Hemos escuchado también testimonios de otros actores sociales, como el del joven alumno de la Escuela Rural Ignacio Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, Omar García, entre otros muchos personajes y personalidades de la vida social de mi país, México. Todo esto viene a cuento porque con relación y referencia a un movimiento social, el movimiento magisterial, esto es que es un espejo de otros problemas económicos, políticos y sociales sensibles, graves y de repercusiones no solo nacionales, sino globales, como son la infiltración de la criminalidad organizada en todas las estructuras sociales y del Estado mexicano, no solo de carteles del narcotráfico, sino de las mafias políticas. Ambas se han distinguido por la violencia, el robo, el saqueo de recursos naturales, financieros y humanos de mi país. Por otro lado, el aumento de la militarización y la represión que se presentan como violencia, detenciones arbitrarias, ejecuciones, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos de dirigentes, periodistas e inocentes que han arrojado un saldo mortal de miles de nacionalidades mexicanas. La corrupción, la impunidad y la manipulación de la información con todas sus consecuencias y manifestaciones. Y problemas que conllevan las circunstancias causadas por las reformas estructurales que han sido detonantes para muchas y diversas manifestaciones sociales de obreros, campesinos y sectores que emergen con la recomposición social que genera el sistema hoy día. Hoy solo citaré 3 eventos que han sucedido durante las 2 semanas que anteceden a esta que comienza este 24 de julio. La intención es invitar a los escuchas a la reflexión, pues la información flota ya en medios y redes sociales y es muy abundante y variada.
La reflexión a partir de puntos que señalaré enseguida sobre una complicada realidad que se vive no solo en mi país, México, sino en muchos otros del continente americano y en muchas otras partes del planeta, que de manera muy similar permite inferir que lo que está detrás no es una conspiración imaginaria, sino el sistema neoliberal de carácter global. Pues bien, estos eventos son: el primero y más relevante desde el punto de vista de dónde se originó, es que el presidente Peña Nieto pidió perdón por el asunto conocido en México como la Casa Blanca. Citó alguna de sus palabras. Dice que dice que el perdón fue para recuperar la confianza ciudadana y dijo así: para recuperar la confianza ciudadana tenemos que vernos todos frente al espejo, incluso el presidente. Bueno, este caso implica no solo errores, sino actos criminales como corrupción, tráfico de influencias, impunidad, ejercicio indebido de la función pública, entre otros muchos actos reprobables y necesariamente que deben ser puestos no solo frente a la sociedad, sino ante las autoridades jurídicas y de justicia. La confianza no se pide, sino se otorga. Perdón, ahora sí que la tos de fin de semana. Bien, el segundo evento fueron las mesas de discusión con el movimiento magisterial que se impusieron con condiciones inaceptables y que, para desarticular al movimiento disidente que representa la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, incluyeron desde el gobierno al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que, como se ha utilizado este y otros recursos del gobierno, incluyen lo que conocemos en México como charrismo, infiltración de fuerzas represivas, cooptación de líderes, violencia y hasta asesinato de activistas. No es solo el asunto de una reforma educativa, sino un ataque dirigido a acabar con las escuelas rurales, y aquí tenemos el caso de Ayotzinapa como ejemplo tácito de este problema derivado de la situación magisterial, y el tejido social que es representado por la posición del maestro en la sociedad mexicana. Esto es realmente algo muy, muy sensible. Se afectan derechos ciudadanos, se afectan derechos humanos, y bueno, este es otro de los eventos que quiero hacerles mención. El tercero y último de esta charla son los asesinatos de líderes y periodistas. En México, durante la semana pasada, en San Juan Chamula, Chiapas, estado al sur del país, frontera con Guatemala y Belice, donde de manera tradicional existen autoridades paralelas de pueblos originales con aquellos mandos o estructuras políticas y sociales que son del sistema político federal. Pues bien, puede considerarse este caso del asesinato del presidente municipal, un síndico y dos síndicos y otras personas, que necesariamente se complica por todos los factores que ya he señalado en esta exposición. Ha sido significativo de un acto de violencia política. Por último, en el estado de Veracruz, estado que limita al sur del país con el Océano Atlántico, un estado que ha sido convulsionado por muchas violencias, es decir, el narcoterror, la represión del gobernador a disidentes. Me refiero a Javier Duarte Ochoa, que ha sido señalado no solo como corrupto, sino como quien ha atentado contra la vida de periodistas y personas disidentes en el estado. La información la hemos dado en su oportunidad y han sido muchos casos. Y el asesinato del periodista Pedro Tamayo, alias el compañero El Perico, conocido El Perico en Veracruz, que este pasado día 20 de julio fue asesinado. ¿Asesinado por qué?
por la denuncia de Marcos Conde, que es un policía que resultó responsable de la desaparición y asesinato de 5 jóvenes en enero de este año, que causó la detención de 21 responsables, 8 exagentes estatales, 13 civiles del cartel Jalisco Nueva Generación, que opera en Veracruz, que ha tenido denuncias de actos del gobernador y al fiscal general del estado, y que fue protegido por la Comisión de Atención y Protección a Periodistas, que fue también removido o reubicado en el estado de Baja California por un periodo corto, que no pudo resistir en el encierro, casi prisión, para salvar su integridad, regresó al estado y pues ahí ha sido asesinado. Este caso es significativo porque la ONU, en su Departamento de Derechos Humanos, y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, pues se pronunció con un extrañamiento a decir que ha sucedido un crimen con este asesinato. Bien, pues estos 3 eventos, esta serie de sucesos de las semanas que han antecedido a esta que hoy empieza, pues han causado una, vamos a decir, una reacción no solo nacional, sino internacional, y debido a ello, bueno, pues ha habido pronunciamientos de autoridades, de organizaciones no gubernamentales y de gremios sociales afines y solidarios con el movimiento magisterial, que, como repito, es un espejo de lo que está sucediendo en todo el sistema. Y para esta reflexión, pues voy a invitar al público a pensar sobre 3 puntos. El primero, con respecto a la petición de perdón del presidente, me pregunto, ¿basta un perdón para alguien que ha incurrido en actos que se encuadran en delitos tipificados? Bueno, para esto hay que ver los casos en otros países, las comisiones del perdón en Argentina o en Guatemala, las leyes que persiguen además el olvido y la impunidad, y queda la pregunta en el aire: ¿basta nada más un perdón? La segunda reflexión sobre: ¿se puede aceptar un doble discurso de perdón mientras en un país aumenta la cerrazón del gobierno y la represión? Habría que ver el asunto de las fallidas declaraciones del presidente Peña Nieto en Canadá y las respuestas de Obama y el ministro de Canadá a ese respecto. Y la tercera y última idea para reflexionar, y que puedan ustedes hacer sus propias conclusiones y, si desean, externar sus comentarios, será: la criminalización de los actores sociales, la seguridad no solo insuficiente, sino convertida en garantía para las mafias criminales, ¿pueden brindar un voto de confianza del pueblo a las personas que gobiernan en las instituciones de mi país? Bien, para esto se cerraría con una última palabra, una última pregunta. ¿Esta situación no exige a la sociedad una participación más intensa y directa en los asuntos públicos? Ahí se las dejo y traigo, para que tengan tiempo a esta reflexión, una situación un poco más suave, pero que también nos puede decir bastante de lo que son las cosas en la vida social y política de un país. Para concluir con algo agradable que señala el poder de los medios y la música como medio también para sembrar ideas, les dejo a ustedes un análisis estructural de una canción comercial con el músico Víctor Lemes, y ahí podrán ustedes sacar sus propias conclusiones y con un, vamos a decir, un guante de amabilidad cerramos esta sección este domingo para comenzar posteriormente con otras líneas, con otros problemas, con otras informaciones sobre lo que sucede en América Latina, principalmente en el país que comienza más acá del río Bravo.
suele empezar con un tarareo que no diga nada en especial, porque es un tarareo. 3 acordes estándar, no hace falta solfeo, y se puede disimular con otro tarareo. La temática es lo de menos, solo tienes que echar a alguien de menos y decir cuánto la echas de menos, que sin ella mueres, no es pa' menos. No hace falta que rime, no pierdas el tiempo pensando en metáforas que puedan confundir a la audiencia, ya que aquí solo importa que el estribillo que ahora suena te taladre la cabeza. Y aquí va una frase vacía, una frase vacía, y aquí va una frase vacía, y paras y repites la frase vacía. Y ahora sigue insistiendo en que sin ella eres un mierda, que no puedes vivir porque eres un cero a la izquierda, que la quieres y vas a cambiar, que no tienes personalidad, pero aquí solo importa que el estribillo suene hasta la saciedad. Y aquí va una frase vacía, que suenen las cuñas de radio. Y aquí va una frase vacía, que se coree en los estadios. Y aquí va una frase vacía, decir oh nena siempre cabe. Y aquí va una frase vacía, y si la dice un rapero, mejor, ya tú sabes. Oye mamita, yo quiero amarte y acariciarte todas tus partes, y ahora tendré que rimar con arte, pues por ejemplo René Descartes, no sé quién es, pero yo he visto en internet que es un tío listo, que decía pienso luego existo, tengo cultura, yo te conquisto. Materialismo, existencialismo, empirismo, racionalismo, no viene a cuento, me da lo mismo, mi inteligencia es un espejismo. Y ya aquí va una frase vacía, una frase vacía, y aquí va una frase vacía, y subes la intensidad de la frase vacía. Y aquí va una frase vacía y una coreografía. Bueno, como hemos visto, este análisis de la estructura de una canción comercial nos puede decir en referencia y en metáfora muchas otras cosas de lo que es el sistema político. Con esto cerramos esta sección, proseguimos aquí, viene ya nuestro amigo Freddy llegando a la estación y bueno, quedan esas preguntas hechas para la reflexión y veremos qué suceden en el futuro inmediato, nuestro presente social en América, en Europa, en el planeta. Ay, qué rico que sí. Observando el mundo a mi lado, yo sigo siendo